de la palabra de Dios en esta mañana. Muy bien, como bien se ha dicho y se ha anunciado ya en nuestras redes, en los domingos pasados se ha anunciado que estamos iniciando una nueva serie en la epístola de los Gálatas y queremos animarles a leer la epístola varias veces. Es la manera en que la palabra de Dios va a producir esa fe, va a producir claridad y obviamente nuestro estudio aquí de otra manera pues no aprovecharemos bien esta serie. Entonces yo quiero animarles, iglesia, hermanos, familia, que lo estemos haciendo en la medida de lo posible, buscando herramientas. Hay herramientas, como decía Sergio, escuchándola, leyéndola, compartiéndola, será de bendición que nosotros vamos a ir aprendiendo. Próximo domingo, nuestro pastor Fer López estará continuando la serie así, y estaremos en ella domingo con domingo. Obviamente habrá interrupciones con intención, ya está organizado y programado el rol de la predicación de esta serie, pero queremos animarnos a que podamos integrarnos en la serie, escuchándola, y si por una razón tú no puedes venir, por una razón pues justificable, sea enfermedad o alguna situación, pues también está la transmisión para que no te pierdas esta serie. Y también pues vivir aquí en la iglesia los domingos no es lo mismo que verlo desde casa, y es por eso que les invitamos, les animamos a venir. Muy bien, vamos a ir a Dios en oración. Luego iniciamos esta predicación. Señor, el día de hoy venimos para escuchar tu voz. Tu voz es escuchada a través de tu palabra. No hay autoridad humana, no hay institución que tenga esa autoridad tuya, sino directamente tu palabra. Y la intención de hoy es que tu palabra sea explicada, sea aplicada, sea clarificada, y que, Señor, tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas hoy. Que salgamos de aquí reflexionando, siendo alentados por la gracia del Evangelio, viendo y reconociendo nuestra debilidad, pero corriendo a Cristo. Bendice a tu pueblo, hoy te lo pido en su nombre. Amén. El ingrediente activo es una pastilla. En una pastilla es la sustancia química principal que produce el efecto terapéutico deseado. Cómo aliviar el dolor, reducir la fiebre o tratar una enfermedad. Es el componente que actúa directamente en el cuerpo para lograr el propósito del medicamento. Lo interesante es que el ingrediente activo de una pastilla es apenas un 1%. Lo demás de esa pastilla son rellenos, aglutinantes y recubrimientos. Pero si tú tomas una pastilla de aspirina, que quizá alguno que amaneció con dolor de cabeza esta mañana, quizá esta mañana mismo se la tomó, tú ves esa pastillita, pero un 1% de lo que hay en ese granulado es el componente activo, el ingrediente activo. Y este componente es el que hace que te quite el dolor de cabeza. El ácido acetilsalicílico es ese componente activo de la aspirina. La conocemos como aspirina, pero ese es el componente. Y si tú tienes esa pastilla, pero por una razón alguien en esa pastilla no tiene ese 1% del componente activo, ya no es aspirina. La puedes llamar como quieras, pero ya no es aspirina. Ya no te va a quitar el dolor de cabeza por ese componente activo que falta en la pastilla. ¿Y por qué estamos hablando de pastillas y de medicamentos en esta mañana cuando queremos hablar de Gálatas? Bueno, la realidad es que estoy ilustrando con esta introducción algo muy importante que Pablo nos va a decir desde un inicio. Si la iglesia, si un creyente diluye el Evangelio, cambia el Evangelio de la gracia, ya no es el Evangelio. Y ese problema lo encontramos
más frecuente de lo que podemos percibir, y esa es mi intención de este día. Que iglesia, este mensaje fue para mí primero, durante la semana lo estuve preparando y de verdad uno no deja de aprender lo que ve en las Escrituras, y mi deseo con el corazón en la mano es, hermanos, abramos los ojos ante la facilidad, ante con qué facilidad y rapidez diluimos el Evangelio o dejamos el mensaje incompleto. Y esta mañana estaremos viendo lo que la epístola de los Gálatas nos habla. La realidad es que también la Biblia nos enseña que la debilidad nuestra es el que queremos de alguna manera llevar crédito en la salvación. Llevar algo de crédito, robar algo de gloria. Decía por ahí un predicador que el corazón del hombre por naturaleza es un ladrón de gloria, es un legalista. Lo natural en nosotros es eso, como decíamos la vez pasada, todos tenemos un legalista dentro de nosotros. ¿Y qué es un legalista? Alguien que dice, yo quiero ganar el favor de Dios a través de lo que yo pueda lograr. La realidad es que esto abunda en el sentido de que solamente hay dos tipos de personas en el mundo: los que quieren ganarse el cielo y los que sus ojos han entendido que no hay nada que puedan hacer, que son incapaces de ganar el cielo. No hay ningún mérito que pueda aumentar tu favor para con Dios, sino es de pura gracia. Sola gracia es la salvación, y esto enseña en la epístola de los Gálatas, y es necesario para nosotros hoy. Entonces, el pasaje es Gálatas 1, 1 a 9. Hoy estaremos ahí en Gálatas 1, 1 a 9. Ya lo leímos en la versión Nueva Traducción Viviente, y van a escucharlo en la Nueva Biblia de las Américas. Si ustedes pueden ir ahí a sus Biblias, en la versión que tú la tengas, abre tu Biblia y ve lo que la palabra de Dios dice, iniciando en versículo 1 de Gálatas. Gálatas 1, 1 a 9. Dice: Pablo apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios, el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Esa es la introducción de Pablo. Es una carta, y esta carta era leída, y así era como era dirigida. ¿Quién el autor? Ya lo vimos la semana pasada, es Pablo. ¿Y a quién? A las iglesias de la región de Galacia. Gracia y paz, versículo 3, a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es el saludo de Pablo. Que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y empieza: me maravillo que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí están en su Biblia, versículo 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo los anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito por Dios. Esos 40 minutos que siguen. Primer punto: perdiendo el evangelio. Perdóneme. ¿Puedes ponerse la segunda? El primer punto es: no hay otro evangelio. Yo me equivoqué invirtiéndolo, pero ahí es el número 1 y no el número 2, ¿sale? Pero no hay otro evangelio. El primer punto es que no hay otro evangelio. Y lo que estaremos viendo, vamos ahí a nuestro texto, lo que llama nuestra atención es que, si tú ves en la Biblia, Pablo escribió más epístolas, no es la única epístola. Y por ejemplo, escribió Filipenses. Si tú ves ahí en la Biblia, ahí está Filipenses, Colosenses y Corintios. Y comparé la introducción a estas otras epístolas. Y mira, a Filipenses les dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. A todos los santos que están en Filipos, doy gracias a Dios. Filipenses.
En Colosenses, al inicio, ahí Colosenses 1, dice: damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. ¿Qué vemos en Pablo, en Filipenses, Colosenses y aún en Corinto? La iglesia de Corinto era una iglesia que estaba muy perdida y haciendo muchas cosas no muy bien. Si tú lees la carta, vas a ver que estos hermanos estaban, pues no era como una iglesia muy ideal. Y aún ahí, en la carta de los Corintios, vas a notar, versículos 1 al 7, y no, por tiempo, no lo voy a leer todo, pero mira más adelante, dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. ¿Qué notamos aquí? Tanto en Filipenses, Colosenses y Corinto, vemos de Pablo acción de gracias por la iglesia. Pero ¿qué vimos en Gálatas? Ya lo leímos 2 veces. Espero que en 2 veces no se te haya pasado algo. ¿Qué vemos a diferencia de estas 3? Que Pablo no da gracias a Dios por la iglesia, porque va directo al grano, y Pablo tiene una preocupación. Esto ya nos está diciendo algo. Nos va a decir de qué va esto. Y Pablo, como dijimos la semana pasada, es una carta temprana. Y apenas 16 años después de que Cristo fue levantado en la cruz, esta iglesia ya se estaba apartando del Evangelio. Por eso dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado. ¿De quién? ¿Del Evangelio? Muy bien. Están atentos en el texto, ¿verdad? De Dios. No del Evangelio. Se hayan alejado de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se alejaron de Dios? Escuchando aquellos que pervierten el Evangelio. Si te das cuenta, en la introducción, Pablo se dirige a 2 audiencias: la iglesia, o las iglesias, los hermanos, y los que están influyendo a la iglesia, que son los judaizantes. Son maestros que están pervirtiendo el Evangelio. Y esto no es de extrañar. Si tú vas a Hechos 15, hay un gran debate que aún el apóstol Pedro estaba, por temor a los judíos, retrayéndose. Y vemos ahí en Hechos que Pablo le llama la atención. Aún era Pedro y Esteban estaba siendo influenciado por eso. Entonces es lo que estamos notando, que están estos judaizantes y están influenciando a la iglesia súper pronto. Y el tono de voz de Pablo enseguida, de hecho, si tú notaste al principio, dice Pablo apóstol, y no dice gracia y paz, como siempre lo hace. Pablo apóstol. ¿Y qué sigue después de Pablo apóstol? Ahí en Gálatas 1. No de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino de por medio de Jesucristo. Ya se está defendiendo. Ya está defendiendo su apostolado en las primeras palabras. Porque ese es el tono de la carta. Va a hablarnos y va a hablarles del peligro. Lo que quiere decir con esto es que los Gálatas están corriendo un peligro importante, que ellos tenían que prestar atención y recuperar el Evangelio de la gracia. Entonces, vamos a notarlo eso en los primeros versículos. Hace una defensa de su apostolado, luego el tono de la carta es de alarma, de importancia. Y es que lo que notamos es que el enemigo, que siempre ha tentado contra la iglesia, lo ha hecho de muchas maneras. Una manera muy efectiva, y por esa la razón de muchas cartas, es que el principal peligro de la iglesia está dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y mira conmigo, dice versículo 1, Pablo apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno. Parece un poco obvio que Pablo diga: mi apostolado no es de hombres ni de parte de hombres, sino de Dios. Punto. Pero ¿saben por qué lo dice? Lo dice porque los judaizantes, que Pablo era uno de ellos en su tiempo, Pablo era un fariseo de fariseos. Y él conocía muy bien la artimaña y lo que ellos pensaban. Y saben, estudiando un poquito del contexto, los judaizantes, los fariseos, que decían: es que ¿cómo vamos a perder todo lo que Dios nos ha dicho en el Antiguo Testamento? La circuncisión, las dietas,
¿Cómo es que esto ya no? Y cómo ellos estaban tan preocupados y tenían un celo por Dios que decían que cualquier persona que diluyera eso era un antropos parezcos. ¿Qué dijiste, hermano? Antropos, hombre, parezcos, agradador, o alguien que quiere agradar a los hombres. Y ese era Pablo para los judaizantes. Para los judaizantes, Pablo era un antropos parezcos, o sea, un agradador de hombres, porque Pablo, ¿qué había hecho? No, es que no les diste el mensaje completo, Pablo. Es Cristo más la ley. Pero Pablo, con autoridad que le ha sido dada como apóstol, y por eso capítulo 2 nos va a explicar su apostolado. ¿Cómo fue que Pablo fue apóstol? Porque fue el mismo Cristo, ¿verdad? Le dio ese cargo de apóstol a los gentiles. Y como dice, no de parte de hombres ni por hombres. Yo no quiero agradar a los hombres. Versículo 10. Si tú vas a Gálatas 1:10, va a decirte justamente esa parte. Mira conmigo, Gálatas 1:10. Lo voy a volver a repetir. Espera un segundo, ahí voy. ¿Ya está conmigo ahí? Es que ustedes tienen celular, ¿verdad? Por eso más rápido. Dice, ¿porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué está aclarando Pablo? Pablo no es un antropoparezcos. Él mismo conoce su audiencia y él va a defenderse cabalmente con la autoridad que le ha sido dada de Dios. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Pablo se preocupa porque la iglesia está siendo engañada porque algunos están pervirtiendo el evangelio. Están pervirtiendo el evangelio. Y nos podríamos preguntar, entre nosotros hay algunos que están diciéndonos, hay que seguir la ley de Moisés, hay que circuncidar a los varones, hay que seguir las dietas kosher. Pues quizás decimos, bueno, nosotros ya la libramos, nosotros ya no tenemos mucho que ver. Pero realmente el peligro está más presente de lo que podemos ver. Y eso es lo que Gálatas nos va a enseñar. Que el problema del corazón nuestro, como ya lo dijimos, es que rechazamos la gracia. Diluimos el evangelio, abandonamos el evangelio. ¿Y cómo abandonamos el evangelio el día de hoy? ¿Cómo abandonamos el evangelio el día de hoy? Bueno, déjenme tomar un pequeño tiempo para hablar de cómo es que abandonamos el evangelio y no nos damos cuenta. Bueno, cuando el mensaje que nosotros damos a alguien, cuando compartimos del evangelio o aún a nosotros mismos, es un mensaje incompleto. Por ejemplo, los 5 pasos para el éxito cristiano. Los 5 pasos para el éxito cristiano. Y hay personas, y lo voy a decir de esta manera, ese es un mensaje o un evangelio moralista. Y vuelvo a decir como Pablo, no hay otro evangelio, sino es un falso evangelio, el falso evangelio del moralismo. Y el evangelio de la Biblia es el evangelio de la gracia sola. ¿Cómo es este mensaje del moralismo, el falso evangelio del moralismo? Es esas frases donde muchas veces, haz esto y serás verdaderamente feliz. El mensaje de cómo Cristo es, y entonces imita a Cristo. Este se enfoca en tu capacidad. Por ejemplo, sé como Cristo y nada más. La Biblia enseña que seamos como Cristo. Pero si el mensaje que tú te estás dando solamente sé como Cristo, es un mensaje moralista. ¿Por qué? Porque es incompleto. Es incompleto porque está enfocado en yo tengo que ser como Cristo, punto. ¿Y por qué es incompleto? Porque no está el evangelio ahí presente. Y ahorita vamos a ver por qué. El mensaje del moralismo es creer que yo debo trabajar duro para ganarme el favor de Dios. Hay mucho de esto allá afuera, que está continuamente animando a las personas a hacer cosas para ganarse el favor de Dios. Y que Dios está interesado primordialmente en mi obediencia. Dios está interesado en tu obediencia, que hagas esto, que ofrendes, que vayas a la iglesia. Y no estamos diciendo que eso no lo dice Dios en su palabra, pero el enfoque de estos mensajes es primordialmente tu obediencia.
No es que la obediencia sea mala, como dijimos, sino que es el mensaje primordial. El mensaje del moralismo hace mayor en lo que yo estoy haciendo que lo que Cristo ya ha hecho. Lo que Cristo ya ha hecho. Y lo que Cristo ha hecho, ¿cómo tiene que ver conmigo? Lo que significa su obra, su persona. El moralismo se centra en mí. Si lo estoy haciendo o estoy produciendo esto, ganando el favor de Dios. Por ejemplo, alguna vez, o vamos a hacer un ejercicio pequeño, si te preguntara, ¿en qué momentos en tu día el rostro de Dios está sonriendo a tu favor, serio o enojado? Y quizá algunos dicen, pues cuando me voy durmiendo todo el día y no hago nada y estoy de decidioso y perdiendo el tiempo, pues Dios está serio, ¿verdad? Cuando yo estoy haciendo cosas escondidas, no sé, mintiendo o engañando de alguna manera, el rostro de Dios está enojado conmigo. Pero el Evangelio de la Gracia nos dice que tú no haces que el rostro de Dios sonría, más ni menos, ni esté serio, ni esté enojado. Y cuando yo vi este ejemplo, que lo estaba pensando, me doy cuenta que en mi día a día lucho con esto. Esta es mi lucha. Siento que lo que yo haga va a hacer que Dios me vea más, con una sonrisa más grande. Por ejemplo, si este día fue un día muy, muy bueno porque yo oré, leí mi Biblia, tuve un éxito y hasta le prediqué a 2, 3 personas y cuidado, el rostro de Dios no sonríe más si tú haces eso. Porque el moralismo es pensar que yo puedo hacer algo para que Dios me sonría o que Dios no me sonría. El mensaje del Evangelio te dice que el favor de Dios para ti cada día es perfecto porque Cristo lo ganó por ti. Porque tú nada más, no nada más tu justificación de él tengas para con Dios ha sido logrado en esa cruz del Calvario. Cristo, cada día Cristo, Dios te ve con una sonrisa porque ve a su Hijo en ti y no ve tu desempeño. Pero mi corazón legalista y moralista lucha porque el día de mañana ahora sí voy a hacerlo bien y voy a ganar el favor de Dios. Hermanos, cuidado, ese es el mensaje y el falso evangelio moralista que el Señor quiere librarnos de él. Nosotros más el favor de Dios. La sonrisa de Dios siempre es perfecta para nosotros porque nos ve en su Hijo y esa gracia nos lleva a una obediencia verdadera. Si tú eres alguien, todo cristiano luchamos con el pecado, pero si tú escuchar el mensaje de la gracia no mueve tu corazón, no te lleva a amar a Dios para obedecerle, hay un problema. Dice Pablo, quizá tú no has nacido de nuevo, quizá, o quizá lo que necesitas es predicarte una vez más y ir al Señor para predicarte nuevamente el Evangelio de la Gracia. Pero si tú estás luchando cada día con esto, que yo creo que todos de alguna manera luchamos con ello, hermanos, corramos más rápido al Evangelio de la Gracia. Entonces, si te preguntara otra vez, ¿en qué momentos del día el rostro de Dios te sonríe? El Evangelio de la Gracia te dice que todo el día, no importa si tú fuiste un necio, Él está inclinando su favor y bendición que tú haces, sino porque tú estás en Cristo por medio de la fe, sola en Él. Un mensaje tan importante porque queremos añadir a Cristo algo más. Queremos hacer
algo para ganar el favor de Dios, pero en nada, no vamos a hacer. Ya Cristo dijo en la cruz, consumado es. Lo leímos, Él murió por todos nuestros pecados. ¿Cuáles pecados van a hacer que la ira de Dios venga sobre ti o te castigue Dios? No, ya han sido clavados en la cruz, nos dice Gálatas, anulando el acta que nos era contraria. Pero tengo que avanzar. Ese es el Evangelio de la gracia que el Señor quiere que veamos una y otra vez y vivamos en el Evangelio de la gracia para que por su gracia crezca un amor por Dios cada vez más genuino. Eso no lo va a lograr tu determinación, ni tu oración. Tu oración y mi oración es débil. Tu determinación y mi oración es débil. Y en esa, como dice Pablo, su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente, es en esa debilidad, como lo vimos en el Sermón del Monte, donde corremos, como dice justamente el Sermón del Monte, ¿verdad? Pobres en espíritu. Yo no tengo nada que ofrecer al Señor, vengo vacío, no tengo una justicia propia. Toda esa justicia perfecta de Cristo es mía, por la gracia, por la fe sola, por la gracia sola, por Cristo solo. Yo puedo tener esa justicia. Si así fuera, quiero preguntar para todavía los que dudan, es que hermano, no estoy muy convencido. Si así fuera, que Dios te sonríe más por tu desempeño, ¿en qué somos diferentes de nosotros los cristianos, de una persona atea, pero que vive su vida moralmente alta? Por eso el Evangelio, el mensaje del Evangelio no es un mensaje moralista, porque no se centra en qué tú puedes hacer o qué no hacer. El Evangelio nos llama a ser un pueblo diferente, un pueblo que no está diciendo esas personas ateas que no creen en Dios, pero creen en principios, sí las hay, pero ellos no tienen el Evangelio. Y ellos realmente no obedecen a Dios, como lo dice más adelante Gálatas. Todos somos moralistas por naturaleza, la naturaleza de todos es esa. Es por eso que el Evangelio, el mensaje de las buenas noticias, es un mensaje que nos dice primero, debes morir a ti mismo. El Evangelio te dice, no puedes seguir de aquí para allá si tú no primero vienes y decides morir a ti mismo. ¿Cómo que a mí mismo? Sí, precisamente a eso, a tu propia habilidad de hacer las cosas bien. Si tú has venido diciendo que ahora es para que seas una mejor persona, es el Evangelio bíblico. El Evangelio dice, no hay problema que tú seas una mejor persona. Tú vienes porque eres un pecador que necesita la gracia el día de hoy. No es un llamado a morir a mis propios deseos, sino es a morir a confiar en que puedo ganar el favor de Dios. No es un llamado a morir a mis propios deseos, sino es a morir en mi confianza de que yo lo puedo hacer. Yo no puedo ganarme el favor de Dios, ya lo hizo Cristo, por eso decimos sola gracia, no hay nada que yo le pueda añadir a eso. En la universidad recuerdo un joven que me decía, dame cinco cosas que yo debo corregir y verás que lo voy a lograr. Es una persona que creció en una iglesia y creció aprendiendo moralismo. Dame 5 cosas y verás que yo lo puedo lograr. Otro de ellos me decía, era uno de esos rebeldillos que siempre se metía en problemas y como yo tenía que ver ahí con la parte de disciplina en la universidad, pues estaba ahí continuamente conmigo. Y yo platicaba con él y me decía, no hermano, el día que yo quiera me porto bien. Ahorita es porque no quiero, pero si yo lo propongo, de verdad, no les estoy inventando esto. Este jovencito creía que el día que él se lo propusiera, él sí iba a portarse bien. Pero la razón por la que no se portaba bien era porque yo no me ajusto al sistema. Eso es moralismo. Él creía que finalmente dependía de él el portarse bien o no. Y eso abunda en nuestros corazones.
Eso es nuestro corazón. Todos tenemos este corazón legalista. ¿Y sabe qué? Y ojo, aquí, ¿orgullosos o desesperanzados? Orgullosos porque son los que dicen, yo sí puedo, dame más. Y desesperanzados, los que son un poco más sinceros y se dan cuenta, no, es que nunca llego, no llego. Y sabes, muchos que han crecido en un cristianismo donde ha faltado el Evangelio o el Evangelio no ha sido el centro, hoy no están en las iglesias. ¿Por qué? Esa es la desesperanza. Dicen, no puedo, me doy cuenta que por más que intento no puedo. Y es un momento crucial, ¿para qué? Para correr precisamente al Evangelio de la gracia, porque el Evangelio moralista, que no es el Evangelio, te está constantemente invitándote a que tú lo hagas por tu desempeño, pero el Evangelio de la gracia te dice, no puedes, Cristo ya lo hizo todo, ya lo pagó todo, no hay nada que puedas hacer, ven a Cristo, Él te va a lavar de todos tus pecados, poniéndonos en la cruz. Y cuando tú entiendes el Evangelio de la gracia, tus ojos se abren. Y entonces algo pasa aquí adentro. Un amor por Dios y su gloria es más grande que tu gloria y ti mismo. Eso es lo que pasa con el Evangelio de la gracia. Un ejemplo de moralismo más. ¿Recuerdan Colosenses 3? ¿Qué dice Colosenses 3? Muchos lo han predicado, lo han escuchado en alguna predicación. Colosenses 3 dice, 1, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí va el devocional de hoy. Como cristianos tenemos que poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esfuércense. Si han resucitado, dice, busquen las cosas de arriba, Cristo está sentado, dice, pongan la mira en las cosas de arriba. Y mi mensaje de Colosenses 3 es solo eso, es moralismo. Es incompleto. ¿Qué dice Colosenses 3:3? Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 1. Si ustedes pues ¿qué es lo que va a hacerte ver las cosas de arriba y desear las cosas de arriba más que las de la tierra? No el pronombre pon tu mira. No. Si en verdad tú has resucitado y has muerto con Cristo, tú estarás buscando las cosas de arriba. Es tu unión con Cristo. Es lo que Cristo ha hecho. Y el mensaje del moralismo solamente te dice, haz, no hagas. Señor, tú puedes. Pero ese es un mensaje incompleto. El mensaje completo de la gracia es un mensaje donde te dice que Cristo es posible. Romanos 6, has muerto. Cristo da el poder por su Espíritu. Gálatas 5, para que tú puedas andar en obediencia. Pero seguimos adelante. Versículo 1, Pablo, el apóstol de Jesucristo, que dice fue hecho apóstol no de hombres. Y nada más quiero hablar aquí rápidamente de su apostolado. Pablo era apóstol con A y no un apóstol con A minúscula. ¿Qué quiere decir? Jesús instituyó 12 apóstoles, no más. La palabra apóstol significa seguidores. Pero un apóstol con A mayúscula es uno de los que, sobre los que Jesús decidió poner ese fundamento, como lo dice Efesios. Y estos apóstoles con A mayúscula, Hechos 1 nos dice, cuando Judas se quita la vida, dice que tenían que escoger a otro. ¿Y cuál fue la condición? Tenía que ser alguien que había estado con Cristo, en su ministerio, había visto a Cristo. Pero Pablo no había estado entre los 12. Pero dice Pablo, y nos va a explicar más adelante, y no hay tiempo para esto, que él mismo
fue llevado por el Señor y él mismo vio al Señor y él mismo recibió esta enseñanza del Señor. Y luego da testimonio de que los otros discípulos dan testimonio acerca de eso porque él era un perseguidor. Y esta es su autoridad como apóstol. Una autoridad que venía sujeta en última instancia a Dios, por cómo lo dice el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Dice: pero si aún nosotros, ¿quiénes? Los apóstoles, incluyéndose a él, o un ángel de Dios, un ángel del cielo, es diferente. Un ángel del cielo es diferente a un ángel de Dios. Un ángel del cielo, muy probablemente, como ha pasado en la historia, un tal Moroni se le apareció a alguien y le enseñó que la verdadera religión iba a dársela a través de él. Y no me voy a meter más en ese asunto, que justamente aquí está el texto donde te dice, no es así. Si no de Dios, del cielo, se te aparece y te dice algo que es diferente o contrario a las Escrituras, no es de Dios. Y Pablo se incluye aquí, porque su autoridad está sujeta a las Escrituras y al mensaje del Evangelio. O sea, cambiarlo ni diluirlo. Él está diciendo que ese es un mensaje escritural. Y de hecho, cuando ves los evangelios, te vas a dar cuenta que una y otra vez los que escriben los evangelios están confirmándolo con las Escrituras. Una y otra vez. Para que entendiéramos y explicando cómo este evangelio en Cristo es desde la narrativa y desde el comienzo, y como dice Efesios, desde antes de que este mundo fuera fundado. Solamente mencionar esa parte importante de el apostolado de Pablo y la defensa de Pablo. Pero Pablo aún está sometido a este mensaje único que es sostenido por las Escrituras. Y aquí, iglesia, nada más, no quiero dejar pasar por alto, todos estamos escuchando y estamos expuestos a mensajes de Dios con buenas intenciones. Pero lo que somos llamados, hermanos, a hacer es discernir lo que la Escritura sí enseña acerca de esto que esta persona está diciendo. La autoridad que Dios nos ha dado no se encuentra en una persona. Las personas fallamos, las instituciones fallamos. La iglesia está sometida a las Escrituras. El apóstol estaba sometido a las Escrituras. La ilustración aquí es una plomada. ¿Quiénes conocen lo que hace una plomada? Ya hay manos levantadas, varios, lo explico rápidamente. Una plomada es un plomo, un pedazo de hierro que va con un hilo, y esa plomada la dejas caer, ya están haciendo algunas señas ahí, ¿verdad? La dejas caer sobre una pared para ver si la pared está derecha. ¿Cómo vas a saber si es el Evangelio de la gracia? La plomada es la Escritura. El asunto es que muchos dicen, es que la Biblia dice, pero sí hay manera de entender lo que la Biblia sí nos está diciendo. Y por eso debemos, como dice la palabra, estar atentos a ella. No podemos ser negligentes, iglesia, en descuidar nuestro entendimiento de las Escrituras. Un paréntesis aquí, estamos iniciando más o menos en septiembre, a mitad de septiembre, un tiempo donde estaremos teniendo un bloque más en nuestro tiempo juntos para estudiar más acerca de la Biblia, estudiar más acerca de temas. Les animamos a estar. Yo sé que quizá implique un poquito más de esfuerzo, pero ese es el deseo, que crezcamos en la palabra. ¿Y cuándo será suficiente? Hasta que Él venga. Hay una frase de la Reforma que dice semper reformanda, Ecclesia est semper reformanda, que está diciendo esta frase: la iglesia siempre se está reformando a las Escrituras. La iglesia no ha llegado a reformarse completamente a las Escrituras, por eso necesita una y otra vez de ellas, necesita volver a ellos. Y la iglesia no es un sistema, son las personas, somos las personas. Debemos estarnos reformando a ellas, pero número 2, que es el 1, perdiendo el Evangelio. Pablo está maravillado porque tan pronto han perdido el Evangelio. Cualquier alteración al Evangelio es igual a perder el Evangelio.
Cualquier cambio al Evangelio invalida, como esas cosas sutiles que pasan. Si nuestro mensaje, aún o algo que estemos compartiendo, no incluye la obra de Cristo, cuidado, porque quizá estamos abandonando y estamos diluyendo el mensaje del Evangelio, como Colosenses 3. No es pon tu mira en las cosas de arriba, hermano, pon tu mira, no las pongas en la tierra, vamos, todos podemos. No, es has muerto con Cristo. ¿Qué significa que Cristo ha muerto? ¿Qué significa que Cristo ha dado su sangre? ¿Y cómo eso tiene que ver con poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra? ¿Saben? No, hay un orden en la salvación, lo vemos en el texto, versículo 9. Versículo 7 y 9 dice que en realidad no es otro evangelio, lo leo desde el 6. Me maravillo que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Un evangelio diferente, no que en realidad no hay otro evangelio, sino que hay algunos que perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay un orden aquí. Dios nos acepta y luego nosotros le seguimos. Como dice el versículo 1, que da gracias por Jesucristo, por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos y todos los hermanos que están conmigo. Versículo 4, que Él mismo se dio por nuestros pecados. Esa era la frase que estaba buscando. Se dio por nuestros pecados, nos rescató. No nosotros fuimos a buscar al Señor, Él nos rescató a nosotros. Es un orden de la salvación. Pero hay otros sistemas religiosos que han pervertido este orden, por tanto han pervertido el Evangelio, y entonces tenemos algo diferente. En pocas palabras, cualquier corrección al Evangelio o añadidura se invalida el Evangelio y empieza a pervertirse el mensaje. Y cambiarlo un poco es perderlo por completo. Esta es la importancia de la pureza del Evangelio. Falsas maneras de presentar el Evangelio. Por ejemplo, hay algunos que dicen, eres salvo por medio de entregarte a Cristo. Si tú te entregas a Cristo, debes tú un grado de fe y de un pesar espiritual y entonces serás salvo. Ese es un falso evangelio, porque está poniendo un énfasis en tu fe y no en el objeto de la fe. No en tu fe y el grado de fe, es el objeto de tu fe. Lo que debes de ver es dónde está puesta tu esperanza, en la persona y obra de Cristo, no en lo que tú puedas hacer o no hacer. Somos salvos por medio de la fe sola, por la gracia sola y por Cristo solo. Una más, no importa lo que tú creas, siempre y cuando seas una persona amorosa y buena, por ejemplo. Parece muy atractivo, es todo lo contrario. No importa quién seas, no importa si tú tienes que ser alguien amoroso y bueno. Cristo te acepta así. Esto parece muy inclusivo, pero es totalmente lo opuesto. ¿Por qué? Está diciendo que solo los justos pueden, o los buenos, son los que acepta a Dios. Pero ¿qué dice el mensaje del Evangelio? Jesús vino a salvar a los pecadores. Jesús vino a salvar a todos, pero no a los buenos, porque los buenos no necesitan de Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio no, el mensaje de la gracia te dice, ven, si tú eres alguien que te crees bueno, aquí está para que veas que no tienes esperanza, pero tienes un Salvador que te da la esperanza, te da salvación y te la da completamente gratis, no hay nada que tú puedas hacer. Él lo ha hecho todo. Ese es el Evangelio de la gracia. Y ¿sabes qué? Estos falsos evangelios generalmente tienen este indicador, se centran en el hombre. Se centran y la gloria es para el hombre. Finalmente, ahí alguien dice, no, pues tienes que ser bueno. Finalmente ahí en el cielo la gloria no va a ser para Dios. Porque finalmente yo contribuí a esa salvación. Si tú contribuyes algo a esa salvación, ya la gloria no es de Dios. Y si la gloria no es de Dios, ¿de quién más es? De uno mismo. Por eso el Evangelio de la Gracia es muy claro. No hay nada que podamos hacer. Y hay muchos textos. Mire, quiero aclarar el Evangelio con estos pasajes. Dice Isaías 53, y voy corriendo porque el tiempo ya está ahí, y yo sé que el tiempo es algo importante y
estamos buscando respetarlo, pero escúcheme atentamente, dice Isaías: Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores, con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando lees este texto de Isaías 50, algo que pasas por alto es que, además de que fue Jesús herido por tus pecados, por los romanos y por los judíos, ¿quién más le hirió a Jesús? Herido de Dios, por nuestros pecados. ¿Por qué tuvo que ser herido de Dios? Porque fue Dios en la cruz. Cristo a la voluntad del Padre completamente, perfectamente, pero fue Dios quien le puso en esa cruz. Jesús le dijo: pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue herido de Dios. Dios es el que es compasivo y misericordioso, de tal manera que entregó a su Hijo. Le dio la espalda. Esto es asombroso, pensar que Cristo, lo que más sufrió no fueron los clavos y las espinas. Lo que más sufrió nuestro Señor Jesús fue ser rechazado por su Padre. El Dios tiene una perfecta comunión, que nunca estaba separado. En la cruz, Jesús el sufrimiento de ser separado de Dios por nuestros pecados, por la misericordia y compasión tan grande. Romanos murió por pecadores. Si tú tenías duda de que Jesús murió por pecadores, como lo he mencionado, Romanos 5 lo dice. Dice justamente esa ironía Pablo: difícilmente alguien muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios muestra su amor en que, siendo pecadores, aún Cristo murió por nosotros. Cristo murió por los pecadores. No personas pudieran morir por alguien bueno, pero Dios, en su amor tan sublime y único, murió cuando no lo merecíamos. Ese es el Evangelio de la gracia. Corresponde, ¿no? No hiciste nada para ganarte la salvación. Dios tiene un amor tan grande que te ha buscado incansablemente una y otra vez, y te sigue buscando para que te acerques a Él y vengas a Él. 2 Corintios dice: se hizo pecado por nosotros. Al que no, solo tiene 15 palabras en el original este versículo. Al que lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué está diciendo? Dios tuvo que tratar a su Hijo como pecador. Si decimos que Jesús sí fue un pecador, estamos negando una parte importante de nuestra salvación. Jesús tuvo que ser sin pecado, y fue hasta el último tiempo sin pecado, porque así logró nuestra redención. Porque Cristo no solo murió por nosotros, Cristo vivió por nosotros. ¿Por qué Jesús tuvo que vivir 30 años en esta tierra? Para vivir en justicia, cumplir toda ley. Porque era necesario que su vida fuera tomada en cuenta, su vida justa, perfecta, a nuestro favor. Y eso a veces es una de las cosas que pasamos por alto en el mensaje del Evangelio. Cristo no solo murió por nosotros, Cristo vivió. Él vivió esa vida justa que tú y yo necesitábamos vivir, perfecta. ¿Para qué? Para que por medio de la fe sola, como Abraham, y lo va a decir Pablo en Gálatas, va a decir que somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham fue justificado por fe. Y nada más. Abraham creyó a Dios y fue justificado. Y ese es el mensaje del Evangelio. Es un amor tan grande que Él tomó a Cristo, le tomó en cuenta nuestros pecados. No fue pecador, sino lo tomó y lo rechazó porque Él estaba vestido de nuestros pecados. Colosenses 2 dice: nos perdonó todos los pecados. Este pasaje sí vale la pena leerlo, y dice Colosenses 2, 13 y 14: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la circuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los pecados, habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era contrario, quitándolo de en medio, clavándolo en la cruz. Oh, gloria a Dios, porque este texto claramente dice que perdonó todos tus pecados, quitándolos de en medio, clavándolos en esa cruz. Cristo murió por todos nuestros pecados. Ese decreto que nos acusaba, todas esas cosas que nosotros hemos hecho y haremos, fueron puestas en esa cruz.
Ese es el mensaje del Evangelio. Y sabe, hermano, el Evangelio es una historia. Toda la Biblia se centra en el Evangelio. Tú lees las historias y no dejes de ver cómo nos llena de esperanza y se centran en el mensaje del Evangelio. No se tratan de nosotros. Cuando, por ejemplo, vemos la historia de David contra Goliat, muchas veces nos enfocamos tanto en la fe de David, en el conocimiento de Dios en la Biblia, pero ¿sabe? Esa historia va más allá y nos anticipa a Jesús. David no era la promesa, aquel que vendría y cortaría la cabeza a la serpiente. David cortó la cabeza del gigante y se la llevó a Saúl para decirte y hacerte conectarlo con aquel que en la cruz mataría la muerte y al pecado. Jesús en esa cruz, David nos está preparando y anunciando, está haciendo como una flecha que nos está apuntando al personaje que cumplió perfectamente, en el cual el único que podemos poner nuestra esperanza. Y así vemos historia tras historia que nos anticipan el Evangelio, que nos recuerdan el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué necesitamos recordarnos el Evangelio, alentarnos en el Evangelio, predicarnos día con día el Evangelio? Porque rechazamos la gracia. Queremos aportar algo, queremos llevarnos algo de crédito, pero el Evangelio de la gracia nos dice: no te pongas cargas que yo no te pongo. Eso hacen los falsos maestros, te ponen cargas que ni ellos están dispuestos a llevar. Pero el Evangelio de la gracia te dice: hermano, yo estoy contigo. Yo también, al igual que tú, necesito de esa gracia. Vayamos ante el trono de la gracia. Señor, ayúdanos a entender más esa delicada línea entre un mensaje incompleto a un mensaje saturado de carne y de vida, que es el mensaje del Evangelio. Señor, lo que nuestros corazones necesitan es el mensaje del Evangelio. Lo único que va a tener poder para cambiar lo profundo de mí y de cada uno de mis hermanos aquí, Señor, es el poder del Evangelio. Porque el poder del Evangelio es poder para salvar. Líbranos, Señor, de diluirlo. Líbranos de conformarnos con mensajes que solamente puedan ser motivadores, puedan retarnos más. No, Señor, que el mensaje central en nuestra vida sea Cristo, su obra, su persona, que Cristo nos sea presentado en este púlpito una y otra vez para que nuestros ojos contemplen a nuestro Salvador con más claridad y nuestras vidas sean transformadas, Señor, de lo profundo en el día a día. Hazlo, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor. Tú eres el único que en verdad merece vidas dignas del Evangelio. Mueve nuestros corazones, mueve nuestros pies para buscarte realmente, pero buscarte no por una determinación nuestra, sino porque nos es Cristo presentado. Señor, ayúdanos y háblanos. Espíritu Santo, aplica tu palabra a cada uno de los que estamos aquí, para que con poder el fruto de tu Espíritu sea cada vez más visible en tu iglesia. Te lo pido, Señor, para tu gloria y en su nombre. Amén. Amén. Gracias. Hola a todos, buenas tardes. Una pregunta, ¿a alguien de aquí les gustan los exámenes? Muy bien, vamos a hacer una pregunta ahorita. No, pues la verdad es que yo creo que a nadie, pero creo que es importante cuando te hacen un examen, y lo comento porque justo ahorita
recordaba lo que decía la prédica Julio. En la semana me tocó viajar y ya venía de regreso en camino y alguien me pregunta, no era necesariamente esto, pero me empezó a hacer preguntas casi de ¿por qué crees lo que crees? Y entonces, entre que no tenía internet y mala señal, como que medio me acordaba de algunos versículos y trataba de argumentarle, ¿no? Porque creo lo que yo creo. Entonces, y es curioso porque dices, chispas, me hicieron un examen sorpresa y me di cuenta que como que me falta, ¿no? Me falta, y por eso era la pregunta, ¿a quién le gustan los exámenes? A nadie, pero realmente es un buen parámetro para ver dónde estamos parados. Y pasando eso, ¿cómo esto se relaciona con la ofrenda? Porque es importante conocer la palabra. Y entonces ahorita me llamó la atención aquí el versículo Gálatas 1:4, y dice así: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a su voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces este versículo nos recuerda que fue Cristo mismo quien se entregó por nosotros, fue la ofrenda perfecta. También cómo vivió su vida, fue un sacrificio perfecto y suficiente para darnos la salvación. Entonces hoy vamos a preparar nuestros corazones recordando esta verdad, y sobre todo también lo que dice 2 Corintios 9:7, que es no con tristeza ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Entonces los invito a cerrar sus ojos y vamos a dar gracias por las ofrendas. Dios, agradecemos este tiempo, Padre, agradecemos la vida de Julio, Señor, la vida de los que se paran aquí enfrente, Señor, y predican tu palabra. Te pido que siempre tengamos un corazón dispuesto para escuchar, para también poder llevarles a aquellos tu palabra, Señor, defenderla con argumentos, con lo que dice tu palabra. Y también te pido especialmente por ese tiempo de las ofrendas, bendice a los congregantes, Señor, bendice sus trabajos, que tú también les des salud, y Señor, que tú des sabiduría a quienes administran tus ofrendas, Señor, que sea para tu mismo ministerio. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar un tiempo para orar. Tendremos 2 breves oraciones en respuesta a lo que escuchamos. Creo que menester que tomemos un breve tiempo para orar. Solamente 2 personas nos estarán dirigiendo. Quiero pedir a mi hermano Gus que nos dirija una oración, y la hermana Estelita también nos puede dirigir en oración respondiendo a lo que escuchamos en la predicación. Entonces voy a pedirle primero a mi suegra que inicie, y luego hermano Gus. No vemos y no reconocemos tu santidad, Señor. Lo que eso requiere solamente Jesucristo, Señor. Solamente Cristo Salvador en esta cruz. Ayúdanos, Señor, a correr a ti, Señor, a ver nuestra necesidad, a valorar ese abrazo, Señor, que nos has dado para poder, Señor, rendirnos a ti, Señor, porque por más que queramos, no podemos estar luchas diarias por nuestros pecados, Señor. Pero confiamos, Señor, en que tú has prometido que la obra que iniciaste en nosotros, tú la vas a terminar, Señor. Gracias por eso, Señor, y llévanos a ir aquí en tu oración, a ir aquí a buscar en tu palabra, Señor. Lo rogamos, Señor. No sabemos que viene en esta semana, pero sí sabemos que tú estás ahí y te necesitamos. Pedimos esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Señor, gracias por el mensaje del día de hoy. Gracias porque nos damos cuenta, Señor, que tu obra es completa, Señor, tu obra es perfecta. Ayúdanos a entender más lo que tú ya has hecho por nosotros, Señor, y a vivir en consecuencia de lo que tú hiciste, Señor, y que realmente nosotros solo hemos puesto
y nos falta comprender más, Señor, lo perfecto y lo glorioso que es tu obra en todos los sentidos, Señor, de nuestra santificación, de nuestra glorificación, de lo que vas a hacer en todo el mundo, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Danos ese entendimiento, Señor, de tu obra perfecta realizada en la cruz, para que podamos crecer y madurar, Señor, en la fe que está en Cristo Jesús. Bendícenos, gracias por todos los que estamos hoy aquí, también por los que no pudieron venir. Bendice a tus siervos, Señor, bendice a los pastores, bendice a cada familia aquí representada y ayúdanos a entender más, Señor, lo que digas, Señor. A ti sea toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, vamos a cantar este canto último. No es relleno, no es porque hay que cantar, es porque queremos terminar adorando, cantando la verdad de lo que hemos escuchado. Ya oramos lo que hemos escuchado, respondiendo a lo que hemos escuchado de la palabra de Dios, y cantamos Todo lo pagó. Un maestro en el seminario me decía, o nos decía, Cristo no solamente puso tu cuenta de tu deuda grande que tenías en ceros, Cristo la puso en una cifra que no es posible mencionar. Hoy en día nos mortificamos y se nos van 100,000 pesos, 20 pesos. Pero Cristo pagó una deuda que tú no podías pagar. Una deuda impagable fue puesta y fue saldada por la sangre de Jesús. Entonces, cuando cantemos este canto y digamos, cantaré, cantaré, el Cordero digno es Salvador, pagó mi deuda, se lo debo, todo a Él. Di con tu corazón, agradecido por la grande redención. ¿Cantamos? Todo lo pagó. Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la esperanza, en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mi compasión, rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Mi virtud viene cuando en Él ya esté completo, para siempre cantaré, para siempre cantaré, cantaré, oh, es Salvador, pagó mi deuda, se lo debo.
Jesucristo es mi deleite. Grande gozo tengo, nada más me satisface. Cristo mi tesoro es, Cristo mi tesoro es. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es. Salvador para deuda, se lo todo a cantar. Suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Cantar. Juntos. Pagó quien por mí murió, con tu sangre de Mesías, con sangre casi, con sangre Mesías, con sangre carmesí. Pueden sentarse. Amén. Todo lo pagó, todo debo a Él. Su sangre fue derramada, fue a precio de su sangre para obtener mi redención. Muy bien, pues ya están los niños entre nosotros, tenemos personas que nos visitan y nada más queremos, antes de despedirnos ya con estos últimos avisos, ver si hay entre nosotros alguien que nos visite por primera vez, segunda vez, nos diga su nombre y poder conocernos, acercarnos a esa persona. ¿Alguien que nos visite de este lado? ¿Sí? ¿Pueden ponerse de pie y decirnos su nombre? Bueno, quizá ya han venido antes, pero ¿sí? Yo lo desconozco. ¿Nos pueden decir sus nombres? Pepe y Saraí. Pepe, Saraí, bienvenidos. Esperamos que se sientan en casa. Qué bueno que hoy nos acompañan. ¿Y alguien más? ¿Alguien más que nos visite? Bueno, la semana pasada vino la hermana de Gus. Y esta vez también viene un amigo tuyo, Gus. ¿Sí? ¿Nos quieres presentar a Moisés? Bienvenido. Bienvenido. Esperamos que te sientas en casa. Y pues todos somos bienvenidos. Hay muchos niños entre nosotros y eso da mucha alegría verlos jugar, verlos crecer. Y en la semana pensábamos, ellos estarán en esta iglesia, ellos son el futuro de esta iglesia. Amémosles, oremos por ellos, por su salvación, y desde ahora les compartamos el evangelio viviéndolo con ellos presentes. ¿Alguien más que nos visite? Sí, me faltó de aquí, de este lado, en el centro o acá en la izquierda. ¿Alguien más? Bueno, ya antes lo habíamos tenido, pero queremos reconocer una vez más que nos visitas. ¿Puedes ponerte de pie? Es Gibran. Bienvenido. Qué bueno que hoy nos acompañas. Y todos son bienvenidos. Pues queremos recordarnos nada más los cumpleaños de este mes. Ahí todavía nos faltan Irmita, Janet, Irmita, Gaby y Alan son los cumpleaños que nos faltan de este mes. Y para estar atentos a ellos y conocer más a cada uno de los que estamos aquí. Pues Rubén también, Rubencito el día 9, mi suegra el día 10 y Amandita el día 2. También queremos aprovechar, darles un aviso nuevamente
para los que no han estado. El año pasado. Ahí voy. Ahora sí. Para que se escuche bien todo. De matrimonio. Este año no se lo pueden perder. Será de gran bendición y tu matrimonio. Este próximo 26 y 27 se llevará a cabo nuestro segundo retiro de matrimonios en San Miguel de Allende, titulado El matrimonio en el plan de Dios. Sobre la belleza, la tendencia y el matrimonio en la gran historia de Dios. Sin duda será un gran momento de edificación en la palabra de Dios, pero también un gran momento de convivencia agradables entre hermanos. Los esperamos con mucho cariño. No falten. 26 y 27 de septiembre, aparten esa fecha. ¿Verdad? Aparten esa fecha y también aparten su lugar. Es cupo limitado porque estamos reservando todo el hotel, todo el lugar. Obviamente no nos limita en el sentido de que si pues hay más que se interesan, pues vamos a buscar la manera de que estén presentes. Pero por favor aparten su lugar y apúntense ya al retiro de matrimonios 26 y 27 de septiembre. Y gracias a Miguel y a Fer por su gran esfuerzo de hacer este video, de estar en el Ministerio de Niños también y las redes sociales y otras cosas que ellos apoyan bastante. Tomen la oportunidad de agradecer a aquellos que se involucran, no solamente ellos, sino hay más personas que continuamente están sacrificando para seguir creciendo como iglesia. Y también el 40 aniversario de Fer y Rebe, que queremos de matrimonios, que queremos festejar como iglesia, gozarnos con ellos. Tendremos una predicación especial ese día, una comida que se estará ahí organizando entre todos. Y queremos que aparten esa fecha, es el 31 de agosto, que es este domingo en otro. O sea, hay 2 domingos más para esta celebración. Así que les invitamos a poder estar. Y terminando el servicio, tendremos este tiempo juntos. Pues el tiempo ha corrido y lo último que queremos avisarles es que en esta dirección de correo electrónico, que vamos a pasar y tenerlo ahí, dudas del Sermón del Monte, algunos se han acercado y vimos la serie Sermón del Monte, algún tema que tú tengas dudas de lo que estamos comentando en esta nueva serie, no dudes en mandar tus comentarios y preguntas a esta dirección de correo electrónico para que podamos también estar atentos a estas preguntas que tenga la iglesia. Muy bien, estamos despedidos, que el Señor los bendiga, que pasen un excelente domingo.